7 de enero. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se extendió por toda Siria, y le traían todos los enfermos, aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los curó. Y los seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Bueno, sobre todo me voy a referir a la primera carta, la primera lectura, que es la primera carta, sí, de San Juan, que no fue leída. En esta carta, el apóstol San Juan exhorta a la comunidad, a la cual por supuesto va dirigida su primera carta, al discernimiento de espíritus, o sea, discernir, distinguir entre lo que viene y es de Dios y lo que no lo es. Lo que no lo es puede venir de la imaginación, de la persona, del demonio. Él habla del mundo, ¿no? Y les alerta diciéndoles: no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. No está diciendo que los falsos profetas hayan salido del mundo, sino al mundo. ¿A qué? En principio a proclamar el error, pero cuando, por ejemplo, la Iglesia proclama la verdad, si dentro de la Iglesia, quienes no son realmente Iglesia, quienes no son de los nuestros, como diría San Juan, difunden el error, crean en los fieles confusión, neutralizan, así entre comillas, a la verdad o tuercen las cosas para quien, fuera de la Iglesia, busque la verdad y acabe siguiendo la mentira. Estos falsos profetas tienen muchos seguidores porque son del mundo y, como dice el apóstol evangelista, siendo del mundo, hablan según el mundo y el mundo los escucha. Y da una regla fundamental de discernimiento. Dice: todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, es del anticristo. Atención, que no dice quien no habla de Jesús, sino quien no confiesa a Jesús. Y esto debe entenderse como confesar que Jesús es Dios hecho hombre, que es el único Hijo de Dios, que es el único Salvador de los hombres, que no se lo puede equiparar, poner a la misma altura de los demás, que la religión que él fundó es la única verdadera, que la Iglesia por eso no puede ponerse en igualdad con otras comunidades ni religiones. Entonces, ¿dónde se pone de manifiesto el espíritu del mundo, incluso al príncipe de este mundo, el demonio, en este tiempo que nos toca vivir? Bueno, en este mundo de Occidente, muchos países que han sido cristianos han dejado de serlo. Hace muchas décadas que se ha apagado la fe y se ha relegado la figura de Cristo. Y basta recordar con cuánta pertinacia se han negado las raíces cristianas de Europa en la Constitución Europea. Y recordemos cómo insistía Juan Pablo II para que así fuera, y cómo dijeron que no, entre otros. El principal fue, si no recuerdo mal, Giscard d'Estaing. Es decir, los masones. Como si entre la civilización greco-romana y el mundo moderno no hubiera habido nada. Y seguimos viendo los crucifijos quitados de lugares públicos. Al mismo tiempo, lamentablemente, que eso ocurre que en templos católicos
se invita a imanes musulmanes a que sacrílegamente se despachen a gusto. O peor aún, se promueven videos donde se pone al cristianismo a la par de cuanta impostura religiosa se les ocurra. El espíritu que mueve a apostatar de la fe en Jesucristo es el espíritu del anticristo, dice San Juan. Pero no es que aparezca de pronto todo esto, sino que lo va haciendo de a poco. El recorrido viene de lejos, solo que ahora estamos en las postrimerías. Primero se apela a la tolerancia. Es una palabra que suena bien, ¿no? ¿Quién quiere ser intolerante? Por tanto, hay que tolerar a las demás religiones. Y se dice que somos todos hijos de un mismo Dios y hermanos entre nosotros. Claro que debemos ser tolerantes, pero no permitir que bajo esa tolerancia se confunda la verdad con el error, con la herejía. En cuanto a hermanos, si se entiende como criaturas, o sea, creados por Dios, sí. Pero si todos somos igualmente hijos de Dios, no. Eso no. Por empezar, en términos estrictos, hijo de Dios hay uno solo, y ese es Jesucristo, no hay otro. Si nosotros somos hijos de Dios, alcanzamos a ser hijos de Dios, es porque en el bautismo recibimos el Espíritu Santo, que es espíritu de filiación, que nos hace hijos. ¿Por qué? Porque compartimos el Espíritu del Señor. O sea que somos hijos, pero por adopción. Y eso porque hemos acogido a Cristo, lo hemos recibido a Él, al Verbo encarnado. Como dice en el prólogo San Juan, aquellos que lo recibieron les ha dado el poder de ser hijos de Dios. Solo así se es hijo de Dios. Esto hay que recalcarlo porque si no comienzan las grandes confusiones. Entonces la única verdadera fraternidad es la que viene por Jesucristo, no otra. El paso que sigue en el camino de la tolerancia, de este recorrido que yo vengo diciendo, con las otras religiones, o sea que la verdad tolere el error, eso no se dice, sino que eso es una palabra positiva, buena, tolerancia. Digo que el próximo camino recorrido es extenderla a los animistas, porque se está respetando otras culturas. Y por eso inclinarse ante el culto a la Pachamama y otros paganismos, ídolos que son demonios. Curiosamente, mientras la llamada tolerancia va aumentando, la intolerancia hacia el Señor y hacia todo lo verdaderamente católico va en aumento. Esto en el mundo, y esto se ha venido dando tanto fuera como dentro de la Iglesia. En la Iglesia en particular, se amordaza la evangelización, aumenta el falso ecumenismo, ese amasijo de religiones, como la llama la Virgen de la Revelación, que dicho sea de paso, es la Virgen del Apocalipsis, porque si nos atenemos a la traducción en griego de revelación. La Virgen de la Revelación se le aparecía a Bruno Cornacchiola en Roma, y vale la pena un breve repaso de esta aparición. No fue aprobada formalmente, pero sí en los hechos, porque evidentemente visitó varias veces al Papa Pío XII. Y ya el Papa había sido advertido de esas apariciones años antes, cuando él era el cardenal Eugenio Pacelli. Gozó luego del beneplácito del Papa Juan Pablo II, quien en uno de los aniversarios de la aparición envió a su amigo, el cardenal Descours, a oficiar la Santa Misa. Es decir, aparición no formalmente aprobada, pero con culto permitido. Pío XII exhortó a Bruno a tener charlas sobre su experiencia y bendijo una estatua que representaba justamente a la Virgen de la Revelación, la que luego fue llevada en procesión desde San Pedro hasta el santuario de Tre Fontane. Y ahí está. En 1956, el Papa, siempre Pío XII, permitió la construcción de una capilla para el culto y confió su custodia a los franciscanos menores conventuales. En el año 1997, Juan Pablo II aprueba la denominación Santa María del Tercer Milenio en Tre Fontane. Y todos estos hechos es lícito interpretarlos como aprobación, no formal, pero sí tácita.
Pues bien, el 12 de abril de 1942 es la primera aparición en la gruta de Tre Fontane, y la Virgen le muestra sobre el suelo una sotana de sacerdote y sobre ella una cruz destrozada. Y esto nos hace recordar de que algo de esto hubo en un mensaje de la Virgen de Medjugorje, pero no me voy a entretener. Y le dijo, esta es la señal de que la iglesia sufrirá, será perseguida, despedazada. Esta es la señal de que mis hijos se desvestirán, es decir, de sus hábitos religiosos, ¿no? Dejar la sotana, por ejemplo. En la gruta de Tre Fontane, la Virgen recomendó con claridad y precisión vivir, dijo, la divina doctrina. Vivir el cristianismo, es decir, vivir la verdadera y única religión. Y agregó, hijos míos, la salvación no está en reunir todas las religiones para hacer un amasijo de herejías y de errores. Qué clara es la Virgen. Los hombres deben vivir según la iglesia y no a la iglesia vivir según ellos, según el mundo. Los hombres deben persuadirse de la verdad. La doctrina de la iglesia es de Cristo. No cambiéis la doctrina, sino vuestros corazones para vivir según esa doctrina, para la salvación vuestra y la del prójimo. Bueno, hay confusión entonces. Y confusión hay cuando se dice que Lutero es testigo del Evangelio, cuando se promueven diálogos con otras religiones y no se habla de salvación y de Jesucristo como único Salvador, cuando se dice que el Dios de los musulmanes y de los judíos talmudistas es el mismo Dios a quien nosotros rezamos y adoramos. Ellos no lo admiten y hacen bien en no admitirlo, porque no es así. Cuando se niega que haya actos intrínsecamente malos, cuando María es una mujer como otras y lo más importante es que es madre, pero no madre de Dios, y madre de todos los hombres como corredentora en la cruz. Cuando se puede hacer a menos de la Eucaristía y se quita todo signo y posibilidad de adoración. Cuando la tolerancia cultural, es decir, de culto más que cultural, lleva a la Pachamama, al Vaticano y se le tributa adoración, y cuando nadie corrige, ni desagravia, ni repara, cuando, ¿no? Todo eso ocurre, grande es la confusión, y el Espíritu Santo no es espíritu de confusión. El Señor ya advirtió, convertíos. Si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Queridos hermanos, los hechos hablan por sí mismos y claman la purificación de la iglesia. Y no tardará. Más bien, ya comenzó en nuestra amada iglesia. Convertíos y creed en el Evangelio. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.